Les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, qué bendición. Siempre es una bendición, siempre es un honor estar en la casa de Dios. Amén. Es un privilegio poder estar acá y sabemos a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo. La verdad que para nosotros es un gran privilegio. Las líderes de damas me dijeron que si les podía ayudar en esta noche y pues gracias a Dios porque Dios ha puesto eso en el corazón de ellas y bueno, la verdad me gusta mucho servir al lado también de mi esposo. Yo le dije, lo necesito y él nunca se me niega pues para estas cosas y la verdad es una bendición. Amén. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Josué 24:15. Josué 24:15. Amén. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dando un gloria a Dios se puede sentar. Amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Estas palabras emitidas por Josué en Siquem transmiten el mensaje que Dios tenía para un pueblo que era rebelde y que era indeciso. Amén. Era un pueblo que no se conformaba con nada. Era un pueblo que no tenía un propósito claro o una visión clara de lo que querían y aún más de lo que tenían o del Dios que tenían. Amén. Pero además estas palabras de Josué transmiten el pensamiento que aquel varón tenía al declarar con total convicción lo que quería para él y también para su familia, dando a entender así que tenía totalmente claro el rol que quería desempeñar dentro de su núcleo familiar, siendo él la cabeza visible y el sacerdote de su hogar. Amén. El título de esta enseñanza es El valor de un hogar. El valor de un hogar, amén. Sabemos que la familia es el núcleo principal de la sociedad, ya que es donde se forman los individuos y se transmite valores. Amén. Funciones de la familia. Es el primer espacio donde se aprende a desenvolverse como individuo. Es el lugar donde se desarrollan los valores y personalidad. No es en los colegios, es en la familia, es en el hogar, donde crecemos con valores, amén, donde se inculcan esos valores. Es el lugar donde se aprenden las normas de convivencia. Es el lugar donde se transmite el amor, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la autonomía y la individualidad. Amén. Como acabamos de leer, como acabé de leer para ustedes, en la familia es donde se forma el ser humano, donde se forma el carácter, donde se forman los valores. Así como usted crece, niño, así lo que usted le inculca, ellos van a crecer con eso. No crea que esto se va a perder, no, mis hermanos. Cada persona crece con lo que se le inculca, sea malo, sea para mal o sea para bien. Amén. La familia tiene una gran importancia dentro de la sociedad.
Así que es un bien para la persona y para la sociedad, la constitución de una familia. Es imposible pensar en una sociedad que pueda existir sin familias. Amén. Las familias son las que conforman el núcleo social. Amén. La familia cristiana, que es, digamos, lo que nos compete a nosotros, se basa en el amor, en la fe, en la esperanza, el trabajo en equipo, el compartir y en la transmisión de valores. La familia es un regalo divino que se fortalece con compromiso, con esfuerzo y con dependencia de Dios. Sobre todo esto último, dependemos totalmente de Dios. Amén. Podemos tener muchas capacidades, mucha preparación, mucho dinero, muchas pertenencias, muchas influencias, pero si no tenemos esa prioridad definida de que dependemos totalmente de Dios, en realidad vamos en la dirección equivocada. Amén. Debemos tener conciencia plena de que todos nosotros, nuestros hogares, nuestros caminos, nuestra sociedad, todo lo que nos rodea depende de Dios. Amén. Es así como es importante definir prioridades. Como expresábamos al principio, al expresar las palabras, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, estaba demostrando aquel varón el carácter que tenía al confrontar una multitud rebelde, al confrontar a todo un pueblo y decirles claramente y retarlos y decirles a quién iban a servir. Amén. Pero además de eso, les demostraba el carácter que él tenía y la convicción, y demostraba sus prioridades. Decía, básicamente les dijo: ustedes verán a quién les sirven, pero lo que soy yo, reconociéndose como sacerdote del hogar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Denle un aplauso, Señor Jesús. Es decir, que aquel hombre tenía sus prioridades definidas. Primero Dios y luego la familia. Amén. Él se reconocía como la cabeza visible de su hogar. Amén. Y como esa cabeza visible, por eso dijo yo y mi casa. Es decir, a las personas que yo lidero, a las personas que Dios me ha puesto, a la familia, a mi hogar, a ese entorno por el cual Dios me ha puesto como cabeza, vamos a servir a la cabeza mayor, que es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, vamos a ver y vamos a compartir unas diapositivas allí. ¿Cuál es el rol del esposo? Ahí está, ¿sí? El rol del esposo. Esto es un tema bastante extenso, entonces vamos a tratar de resumir y tocar puntos claves para que tengamos presente. Amén. Dice, el esposo debe asumir el liderazgo de su casa. Amén. Amén. En 1 Corintios 11:3 dice de la siguiente manera: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Ahora en Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. El liderazgo no debe ser una dictadura, no debe ser una tiranía, no debe ser algo impuesto. No debo yo sentirme como soy la cabeza de mi hogar, como Dios me dio esa responsabilidad, entonces yo soy mejor que mi esposa.
En ningún momento Dios está diciéndonos eso. Amén. Amén. La palabra del Señor nos enseña que Él nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó. En ningún momento está diciendo que nosotros como hombres o como cabezas del hogar somos la cabeza porque somos mejores. Es que yo soy más inteligente. Es que yo soy más preparado. En ningún momento el Señor nos mandó a eso. El Señor nos dio una responsabilidad como hombres, como varones, de ser cabezas y sacerdotes de nuestro hogar. Aleluya. No con un sentido de superioridad. ¿Por qué? Porque somos totalmente iguales. Amén. Amén. Y esto también debe ser basado en el amor de acuerdo al ejemplo, de Cristo con su iglesia. Amén. Él es la cabeza de todo. Él es el Padre Celestial, el esposo de esta iglesia. Amén. Aleluya. Por eso dice en Efesios 5:23, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Cristo amó a la iglesia, es decir, a su pueblo, y demostró su compasión, su misericordia, su perdón, respeto y sin egoísmo. Amén. De esa manera los esposos deben amar a sus esposas. Amén. Aleluya. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso quiere decir que somos iguales. Simplemente nosotros debemos como varones asumir y cumplir el rol que nos ha sido encomendado. No porque seamos mejores, sino porque Dios nos manda a eso. Porque es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Muchas veces, y quiero decir esto, muchas veces se ven en hogares personas hombres, que no asumen su responsabilidad. Y a veces le toca a la mujer, a la esposa, tomar tareas propias del varón y además de eso hacer lo que ella debe hacer y lo cumplen a cabalidad, pero ahí el que está fallando es el hombre. Amén. Porque no está asumiendo el rol que Dios le ha entregado. Amén. Rol de la esposa. Génesis 2:18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cierto? Porque Dios en su infinita misericordia, con su gracia, Él lo conoce todo. Él conoce absolutamente todo y Él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Algo le hacía falta, ¿cierto? Ser la ayuda idónea. Dios vio la necesidad tan grande que tenía el hombre de una ayuda, al punto que después de observar su creación encontró que todo era bueno, excepto la falta de compañía del varón. Fue cuando decidió crear ayuda idónea. No la creó, escuchen, no la creó superior, ni tampoco inferior, sino idónea. Demos un aplauso. Aleluya. Definición de idónea: adecuado, apropiado para algo. Complementa a su esposo, lo apoya y le brinda ayuda para cumplir sus metas. Proverbios 31, el 10 y el 11 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Él no carece de ganancias. Amén. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay en este lugar?
Amén. Qué bueno que lo podamos decir a pecho. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay en este lugar? Amén. Qué bueno poder decir eso, mis hermanas. Una mujer virtuosa es la que está ahí para su esposo. No es para estarlo acusando, no es para estar mirando sus fallas, ¿cierto? Es para estar ayudándolo. Si hay algo que falla en él, no es a los gritos, no es a las peleas, porque la verdad, qué pereza, donde solo se escuchan gritos, peleas, el que más grite, ese es el que gana. Y es mentira, mis hermanos, porque en una casa así no hay ningún ganador. No hay ningún ganador. Y una esposa es la que está sujeta. Y como lo decía mi esposo, no es inferior, sino que está atenta a las opiniones, está atenta a lo que su esposo quiere, ¿sí? Y es la que está siempre para apoyarlo y darle darle consejos. Está para darle consejos, no para estar mandando, sino para darle consejos. Es alguien que elogia a su esposo. Yo soy la que tengo que elogiar a mi esposo. Yo siempre le digo, ay amor, usted tan lindo que está. Usted cómo le queda de bonito ese pantalón, esa camisa. Yo le digo, porque yo soy la que la tengo que elogiar. No la vecina, no es la de la calle, soy yo. ¿Cierto que sí? Es la esposa la que tiene que elogiar a su esposo. Amén. Y él dice que él se lo cree. ¿Pero por qué? Porque yo siempre estoy ahí. Eso hay que estar atenta, esto le sale, esto no. Aunque él sabe decir, él sabe combinar solito. Y al contrario, un esposo también, o sea, un esposo es el que está ahí también para ayudar a su esposa. Él le gusta planchar su ropa. Él le gusta y él me plancha la mía. Qué bendición, porque a mí no me gusta planchar. Entonces es algo que se complementa. Gracias a Dios que a él le gusta hacerlo. Hace mucho tiempo, cuando nosotros estábamos comenzando, llegó una familiar a mi casa y me dijo, uy, lo vio planchando. Ay, ¿cómo así que usted está planchando? ¿Cierto? ¿Cómo así que usted está planchando? Como que esas labores no la deben hacer los hombres. ¿Pero por qué? Si nosotras mismas como mujeres nos hemos encargado en ser machistas. Perdone mi hermana, pero nosotras mismas hemos encargado de ser machistas y muchas veces en dañar a los hombres, mis hermanas. Si los dos trabajamos, también él tiene el deber de ayudar, ¿sí? Y no hay nada mejor, hermanos, téngalo claro, que cuando uno esté cansado y que el hombre esté ahí, ay no, si yo hago la comida, él ¿por qué no puede lavar la loza? ¿Cierto? Es una ayuda, es algo entre los dos, algún complemento, mis hermanos. No es que yo tengo la carga de todo, que porque soy la mujer, entonces tengo que hacer todo en la casa. No es así, mis hermanas. Algo que también que debemos, la ayuda, la mujer, la ayuda idónea. Una mujer idónea es la que está ahí para ver sus fallas. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas mujeres hay orgullosas? Yo creo que, ahí sí nadie dice amén, ¿cierto? Pero yo sé que las mujeres y los hombres también muchas veces tenemos defectos, pero hay que ver eso, mis hermanas. Muchas veces nos tenemos que doblegar, tenemos que cambiar nuestro carácter, porque, les digo, a mí al principio en el matrimonio, para mí pedir perdón, uy, me costaba, mis hermanas. Para mí, no, es que yo tuve la culpa, no, yo siempre esperaba que él me dijera a mí, cuando me decía así, no, yo siempre esperaba eso. Pero cuando uno ama a su pareja, cuando uno ama a su esposo, cuando uno quiere un hogar en las manos de Dios, tenemos que cambiar muchas cosas que al hogar no les hace bien, mis hermanas. Amén. Ahora vamos a ver el rol como padres. Y para complementar un poco lo que decía mi esposa, tanto el rol como padres como en sí la convivencia en pareja y la responsabilidad en pareja pues el matrimonio, la responsabilidad es compartida.
Amén. Amén. Lo que decía ella, si estamos, digamos, los dos trabajando, si estamos los dos ocupados, no quiere decir que porque yo soy el hombre, entonces usted termine de trabajar y cansada o acalorada, vaya, haga comida, haga esto. No. Todo es compartido, al igual que el rol de como padres es una responsabilidad compartida. Amén. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí hay que aclarar algo que parece obvio, pero a veces realmente lo confundimos, y lo digo por experiencia. Cuando yo era niño, llegamos a la iglesia y había un grupo de niños de más o menos de la misma edad, yo más o menos de la edad de Dylan, y habían otros compañeritos más o menos contemporáneos que iban a la iglesia, pero me sorprendía que algunos de ellos, no todos, algunos de ellos eran obligados a ir a la iglesia. Pero cuando ya llegaron a una edad de 14, 15, 16 o más, se fueron y no quisieron volver porque eran obligados. Amén. Así que es instruir, no es obligar. Amén. Instruir es muy diferente a obligar. Es con la instrucción y con el ejemplo que se enseña. Amén. Amén. No con la imposición o con obligar a la persona a hacer la voluntad que yo quiero. Ahora, hay que tener carácter con los hijos, ¿sí? Uno no puede ser, como popularmente se dice, alcahuete o condescendiente con todo lo que ellos quieren. Hay que tener unas reglas y carácter. Pero es muy diferente obligarlo a instruirlo y a enseñarle con el ejemplo. Amén. Amén. Muchas veces ustedes lo ven, mi hijo nos dice: yo quiero subir a cantar, yo quiero subir a tocar, y nosotros lo motivamos a que haga eso. Hay días que a veces dicen: no, yo no quiero, y entonces nosotros lo sentamos y le decimos: pero ¿por qué? Ay, es que me duelen los deditos, o es que no sé qué, qué tal. Y yo: no, es que a Dios le gusta como tú lo haces y no sé qué. Y él ve el ejemplo de nosotros, que estamos acá sirviendo, ayudando en la iglesia, y eso es lo que él vive, lo que él ve. Amén. Por dar un ejemplo, amén. Entonces nosotros debemos, como padres, la responsabilidad o el rol como padres es educar con el ejemplo. Amén. Instruir es enseñar, doctrinar y comunicar ideas. Y obligar es imponer mi voluntad sobre otro. Entonces, de acuerdo a lo que les contaba al principio, la gran mayoría, lamentablemente, de los jóvenes con los que yo crecí en la iglesia, la gran mayoría se apartaron. Y después de mucho tiempo, algunos me los encontraba, y aunque conocían de Dios, decían: no, es que a mí siempre me obligaron, siempre me impusieron. Habían muchachos a los que cuando se portaban mal los castigaban: arrodíllese a orar. Eso no es un castigo. Arrodillarse a orar es comunicarse con Dios. ¿Cómo vamos a usar como padres esa herramienta como castigo? Amén. Amén. Lo castigamos diciendo: vaya, ore. ¿Por qué no le decimos: apague ese celular, apague el televisor, no se distraiga con eso? No, vaya, ore. Entonces uno lo relaciona como un castigo. Y muchos de esos jóvenes, muchos de esos amigos se apartaron y se fueron por esa razón. Ahora, más adelante, de pronto Dios tuvo misericordia de ellos y entendieron. Amén. Y más adelante vamos a hablar de eso, de que no podemos depender de las experiencias que nosotros vivimos como niños, de pronto errores que cometieron nuestros padres, para replicar eso mismo con nuestros hijos. Amén. Debemos tener una conciencia clara y un entendimiento de que no podemos replicar los errores que cometieron con nosotros, replicarlo con nuestro hogar. Amén. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Amén.
Y Colosenses 3:21 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta es una palabra poderosa, para que no se desalienten. Si yo siempre quiero poner un yugo a mi hijo, o nosotros como padres queremos imponer un yugo y todo es muy radical y una obligación, y si no lo castigo y bueno, mejor dicho, le hacemos de todo, él va a la primer oportunidad que tenga de irse, se va. Lo va a hacer, porque ese pensamiento, ese desaliento del que expresa la palabra de Dios es a causa de eso. Amén. Entonces no podemos exasperar a nuestros hijos, sino guiarlos con amor, porque esa es una promesa. Amén. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Rol de los hijos: obedecer, honrar, ayudar. Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. La obligación de un hijo es obedecer, es respetar a sus padres. ¿Cierto que sí? No hay nada más desagradable que uno le diga a un hijo haga tal cosa y no quiero, simplemente no le hago caso. Están desautorizando, pero es porque esto hay que inculcarlos desde que ellos están pequeños, mis hermanos. Desde su nacimiento hay que inculcarlos al respeto, como hablaba desde el principio, los valores, ¿sí? Se aprenden desde casa. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? ¿Sí? Yo creo que todos queremos que nos vaya bien, que todo nos salga bien. Haga caso a sus padres, ayude a sus padres, reconozca lo que sus padres han hecho por ustedes. En estos días escuchaba una persona en la televisión, tal vez que no conoce de Dios, y decía: yo he aprendido que al bendecir la vida de mis padres, mi vida también, eso se llena de bendiciones, es un camino, para mí eso es un secreto, bendecir a mis padres. Y cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios, que hemos escuchado palabra de Dios, que somos educados, ¿cierto que sí? Porque estas enseñanzas, estas palabras nos educan, porque no nacimos aprendidos, pero en este camino vamos aprendiendo cómo debemos guiar, cómo debemos comportarnos. Amén. La iglesia nos abre y nos enseña muchas cosas, ¿cierto que sí, mis hermanos? Conclusión. Con lo anterior expuesto, se presentaron características de una familia ideal. ¿Cuántos tienen una familia ideal? Todos, amén. Otros no. Familia ideal basada en principios bíblicos. Pero hoy en día el concepto de familia ha sido distorsionado y atacado por la misma sociedad. ¿Cierto que sí? La familia hoy en día, lamentablemente la familia se está perdiendo sus valores, se está perdiendo ese amor. Ya los hijos no respetan a los padres no quieren a sus hijos, muchas cosas, ¿cierto que sí? Familias conformadas por personas del mismo género, totalmente en contra de los principios bíblicos establecidos por Dios. Y muchas veces ya se normaliza esto, mis hermanos. Se normaliza el pecado, ¿cierto que sí? Por eso, aunque
la humanidad hoy en día normaliza el pecado. Nosotros en la iglesia tenemos que clamar, tenemos que pedirle a Dios por nuestra familia, ¿cierto que sí? Que a pesar que vengan esas pruebas, a pesar que vengan esos dardos a su familia, Dios es nuestro escudo. ¿Ah, cierto que sí, mis hermanos? Y esto es consecuencia de la ideología de género. Otros ejemplos: familias disfuncionales. Es aquella en la que los conflictos, el abuso, la mala conducta son frecuentes, lo que afecta negativamente a los miembros de la familia. Familias con ausencia de padre o madre. Tal vez hijos que no crecieron con sus padres, hijos que no crecieron con una madre, o simplemente a pesar que la tenían ahí, los tenían ahí, estaban ausentes, ¿sí? Que no fueron los mejores guías, que no fueron el mejor ejemplo. Pero yo quiero que usted escuche algo. A pesar de que tal vez usted no ha tenido la familia perfecta, a pesar de que un vacío puedes tener en tu corazón, a pesar de un dolor, sabemos que podemos acudir a alguien, que el Dios llena cada vacío y que no nos podemos quedar culpándonos a nosotros mismos por algo que hicieron nuestros padres, que debemos soltar, que debemos perdonar, ¿cierto que sí? Cuando perdonamos, nos perdonamos a nosotros mismos y somos libres, mis hermanos. Esto no es un favor que le hacemos a la otra persona, es un favor que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Amén. Hay en Colombia estadísticas de divorcios que, por ejemplo, entre enero del 2023 y abril del 2024, se registraron 32.567 divorcios de parejas heterosexuales, es decir, hombre y mujer. Eso significa que por cada 100 uniones, 37 terminaron en divorcio. Y eso sin contar las que se alejan o se divorcian de manera, digamos, no legal, por decirlo así, que simplemente se separan, acaban con su hogar, con su matrimonio por diferentes circunstancias. Y seguramente entre estas estadísticas habrá algún porcentaje de matrimonios cristianos, porque es un fenómeno que no solo ha atacado, y en los últimos tiempos no solo ataca a las personas que no conocen de Dios, o que no son cristianos, o que no pertenecen a la iglesia, sino también a hogares y familias cristianas. Amén. Este parece un mensaje simplemente para matrimonios, pero esto es un mensaje para todos. Amén. Porque como jóvenes, hombres o mujeres, tenemos una visión de pronto y un propósito de cuando están solteros de casarse, de formar un hogar. Y si bien de pronto no hay un manual, siga estos pasos y tendrá un hogar feliz, pero sí, basados en la palabra del Señor, podemos encontrar las herramientas suficientes para nosotros tener un hogar próspero, bendecido y sobre todo cubierto por la mano de Dios. Amén, amén. Amén. Muchos de nosotros tal vez nos preocupamos antes por prepararnos, eso está bien, por tener una estabilidad económica, eso está bien, pero lo primordial debe ser que en nuestro hogar el centro sea Dios. Porque podemos prepararnos, podemos conseguir los objetivos económicos
y eso lo hacemos con sacrificio y preparándonos, pero al final podemos elegir a la persona que no es adecuada para nosotros. Y eso no se logra con preparación o con dinero, sino entrando en comunión con Dios y pidiéndole a Él su dirección. Porque generalmente nosotros nos creemos autosuficientes y creemos en nuestro propio criterio, y basados en eso tomamos decisiones. Amén. Estas son estadísticas de divorcio, estadísticas de abandono de niños y niñas. Esta puede ser una consecuencia de lo anterior. Cuando un hogar se acaba, generalmente hay niños de por medio. Y como comúnmente escuchamos, ellos son los que sufren. Ellos son los que pagan las consecuencias. Ellos son los que tienen que entender, a pesar de su corta edad, que ya papá y mamá no van a estar juntos. Ellos son los que tienen que asumir y poder convivir de ahí en adelante con eso. Y tal vez dividir su corazón entre aquellas dos personas que un día se unieron para darle vida. Amén. El boletín estadístico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en el 2024 se reportaron 3.478 niños y niñas en situación de abandono. El abandono infantil entendemos que es un delito que se castiga con cárcel, pero más allá de todo eso, algunas de las causas de abandono infantil son falta de conocimiento de cómo ser padres. Amén. O experiencias irreales sobre experiencias irreales de cómo se cría un niño. Por eso uno ve adolescentes embarazadas, por eso uno ve niños muy jóvenes ya siendo padres sin saber cómo se hace. Incluso uno que ya tiene tal vez una experiencia sabe que comete muchos errores. Amén. Y que tal vez tiene cierta madurez y aún así uno comete errores. Amén. Otra causa de abandono de los niños es crisis familiares frecuentes, la pobreza, las discapacidades físicas, el estrés, la falta de sistemas de apoyo del gobierno, de la comunidad, el abuso de sustancias tóxicas o nocivas para la salud, problemas de salud mental o violencia doméstica. Si alguno de nosotros hemos crecido en algunas de estas situaciones de maltrato, de abandono o algún tipo de violencia que haya marcado nuestro corazón, que haya lacerado nuestra alma, Dios está dispuesto a sanar esas heridas y a adoptarnos como sus hijos en esta gran familia que es su iglesia. Si tal vez nuestro pasado fue difícil, no quiere decir que nosotros vamos a replicar lo mismo. Amén. Con nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Hay muchos que dicen, no, es que a mí nunca me felicitaron, nunca mi papá me dijo que me amaba, entonces yo ¿por qué lo voy a hacer? Hermanos, es lamentable escuchar a personas adultas, incluso conocedores de la palabra del Señor, hablar de esta manera. Amén. Cuando podemos ser maduros y entender que porque mi pasado fue difícil, no quiere decir que yo voy a hacerle pagar eso a mi hijo, que yo voy a hacerle pagar eso a mi esposa, que yo voy a contaminar mi entorno porque sí, porque yo también sufrí, entonces que ellos paguen. Dios nos ha llamado a cambiar nuestro presente, a construir un futuro. Amén. Amén.
a pesar de nuestro pasado. Dios nos ha llamado a cambiar estas situaciones. Y si tal vez, como les decía, mis hermanos, hemos crecido en un entorno diferente, no hemos crecido en una familia ideal como se describía aquí, basado en principios bíblicos, pero si estamos aquí es porque Dios ha tenido un propósito con nosotros. Amén. Muchos de los que están en este lugar nacieron en el Evangelio. Por ejemplo, mi esposa. Yo no tuve esa oportunidad, pero sí a la corta edad de 7 años empezamos a ir a la iglesia. Amén. Y gracias a Dios le doy, porque a pesar de mi corta edad yo pude entender que necesitaba de Dios. Yo tal vez crecí en una familia con carencias, con dificultades económicas, pero siempre tomé el ejemplo de mi padre, de mi madre, que trabajaron. A pesar de tal vez desconocimiento de la palabra de Dios, a pesar de muchas cosas, amén. Pero uno tiene que tomar esas cosas y decir, como dice la palabra del Señor, escudriñarlo todo y retener lo bueno. No podemos quedarnos con esa amargura, no podemos quedarnos con esas heridas, no podemos replicar en nuestro hogar todo con lo que hemos sido marcados, porque la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas, que nos ha cambiado, que Él nos ha transformado. Así que no podemos traer cosas del pasado que vivimos y amargarle la vida a nuestros hijos. Amén. Amargarle la vida a la persona que Dios ha puesto a nuestro lado, a esa ayuda idónea. Amén. Así que yo quiero invitarle a que venga a ese lugar si usted quiere. Y vamos a entregarle a Dios todas esas tristezas, esas heridas, tal vez conceptos que tenemos. Tal vez conceptos que tenemos que de pronto van en contra de lo que Dios quiere para nosotros, del propósito que Dios tiene. Amén. Mis hermanos, es hora de cambiar. Usted sabe en qué está fallando. Usted sabe qué hace falta, ¿cierto que sí? Es hora de perdonar. Es hora de cambiar ese carácter. Es hora, si usted ama a su esposa, usted puede cambiar su carácter. Es que ella me conoció así y yo me quedo así. No, eso es una gran mentira. Eso es mentira del diablo. ¿Sí? Porque los hijos de Dios, cuando conocemos a Dios, somos transformados. Somos nuevas criaturas. Entonces no nos podemos quedar en lo que nos hace daño. ¿Sabe? Noé. Todos conocemos la historia de Noé. Tal vez podemos decir, uy, Noé, todo el tiempo que le dieron para predicar, él lo mandaron a predicar a toda criatura, y mire que no, nadie fue salvo, nada más la familia de él. La familia, él salvó su familia, ¿sí? Él fue mandado a predicar el evangelio. La gente no creyó, pero su familia sí, su familia lo siguió. No sé si su familia lo está siguiendo, si su familia cree en lo que usted dice, en lo que usted desea. Entonces es hora de arrebatarle el diablo a sus hijos, a su esposo. Usted sabe de qué tiene necesidad. Yo voy a leer en Isaías 38:1, ya estamos terminando. En aquellos días Ezequiel enfermó de muerte y vino a él el profeta de Isaías, hijos de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En esta hora los estamos alentando, los estamos llamando. El Padre le está diciendo, ordena tu casa, ordena tu casa, ordena esos hijos, ordena a su esposa, ordena. ¿Qué es ordenar? Es limpiar. No hay nada más bonito que trabajar en un ambiente limpio, ¿cierto que sí? Nosotras como mujeres, cuando vamos a hacer los alimentos,
No sé, pero yo sé que nos pasa a todas. Queremos la cocina limpia, porque ¿cómo vamos a trabajar sin malmugre? Eso es ordenar. Y Dios nos está llamando a eso, a que ordenemos nuestra casa. Él quiere eso, que usted antes de partir tenga todo ordenado. Y lo principal es su casa, restaurando hogares. Esta es la hora de restaurar nuestros hogares. Los voy a invitar a que estén en pie. Ojalá, mis hermanos, que esta palabra llegue a su corazón, que esta palabra llegue a su vida. No es hora de quedarnos ahí rendidos. Es que mi esposo ya no, es que mis hijos ya no hay solución. Yo he llorado, pero no, mis hermanos. Mientras el Señor nos tenga en pie, hay que seguir orando y luchando por ese hogar, por esos hijos, por esa esposa, por ese esposo. Sí, no nos podemos rendir. Y si hay algo en su corazón, si hay alguna amargura, si hay alguna tristeza que no lo impide ser feliz, es hora que usted lo suelte en esta hora. En el nombre de Jesús, que se suelte ese odio, que usted suelte eso que no lo deja ser feliz, que no lo deja comunicarse con Dios. Yo les voy a invitar. Si hay alguien, yo sé que el Señor está hablando a alguien más en esta hora. Por favor, escuchen la palabra de Dios y escuche que Dios quiere lo mejor para su hijo. Dios quiere que usted viva feliz. Dios no quiere que usted viva en un hogar, en una familia destruida. No, mis hermanos, no hay nada mejor que uno vivir feliz, que vivir contento, que vivir en paz. Así que yo lo invito a que venga a ese lugar, o también busque su familia, abrácelo, dele gracias a Dios por su hogar, démosle gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto en nuestro entorno, por esas personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, por los hijos que Dios nos ha dado, por esas extensiones de nuestra vida, por aquella personita que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros le instruyamos, le corrijamos, le eduquemos. Hemos sido bendecidos, esta iglesia ha sido bendecida. La familia no debe ser una carga. Mi hogar no debe ser una carga. Mi hogar debe ser una bendición y un motivo de orgullo para mí. Así que yo le invito a que busque, si tiene su familia aquí, abrácelo, dígale gracias Señor. Gracias Señor Jesús, porque tú me has rodeado, Señor. Porque a pesar de las circunstancias, Señor Jesús, porque a pesar, Señor, de mis errores, porque siento, Señor, que no merecía, Señor, todo lo que me has dado, Señor, pero en tu misericordia tú me lo has dado, Señor. Porque tú me has puesto, Señor, por cabeza de mi hogar, Señor. Porque me has regalado mi esposa, porque me has regalado mi hijo, Señor. Gracias por los padres, Señor, que tú me has dado, Señor Jesús. Porque influyeron en mí, Señor, y me incitaron, Señor, a que te sirviera, Señor, a que buscara tu rostro, Señor Jesús. Porque aunque haya tenido necesidades y dificultades, lo más importante es que me inculcaron, Señor Jesús, buscar tu rostro, amarte primero a ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por las familias de esa iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, por los matrimonios, por los hogares de esa iglesia, Señor, que podamos entender el valor que tiene nuestro hogar, Señor. Que podamos entender el valor, Señor Jesucristo, que tiene nuestra familia en nosotros. Tal vez somos padres, somos hijos, Señor Jesús. Gracias, Señor, ayúdanos a entender como padres, como hijos, como esposos, Señor, el valor que tenemos en nuestro hogar, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor, a cambiar aquellas fallas, Señor, a quitar ese dolor, Señor Jesucristo, que otras personas tal vez han causado en nosotros, o que nosotros, Señor, hemos causado en otras personas, Señor.
tal vez hemos herido a alguien con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, y a veces pensamos que está bien actuar así, Señor. Pero tú, Señor, nos enseñas por medio de tu palabra, Jesús, que debemos educar, Señor, y transmitir amor, Señor, como tú nos has amado a nosotros, Señor, que tú has hecho sacrificios por nosotros, Señor, así nosotros